El texto que nos ocupa esta mañana es Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. El texto dice: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En el mensaje anterior nosotros vimos que debemos seguir la verdad en amor. Debemos hablar verdad al alma que está enfrente de nosotros. Debemos hacerlo francamente, verdad de Cristo, de la palabra, no la verdad nuestra. Muchas veces nosotros decimos: te voy a decir la verdad, pero lo que tú estás diciendo, yo te voy a decir lo que yo quiero decirte. Voy a ser honesto contigo en expresarte lo mucho que te odio. Eso es verdad, pero esa verdad no es necesaria en medio de los creyentes. Pero debemos hablar verdad con amor. Y dijimos que el amor es procurar, no desear, procurar a tomar acción para que lo mejor le pase al otro. ¿Y qué es lo mejor, hermanos? Ser transformados a la imagen de Cristo. Lo mejor que le puede pasar a una persona es ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Y esa es una definición del amor que yo he tenido desde el año antes del diluvio, y siempre lo digo: hermanos, el amor es procurar lo mejor, y lo mejor es definido por la Biblia. Lo mejor que te puede pasar a ti, no importa cuál sea tu condición hoy, es que un día tú seas transformado a la imagen de Cristo. Y si nosotros amamos a los hermanos, vamos a hablar verdad con ese propósito. Vamos a hablar verdad con ese propósito. Dijimos que esto se aplica a todas las situaciones de la vida. Y cuando la verdad de Cristo se une al amor de Cristo en nosotros, entonces pasa algo en la iglesia que es increíble, y es crecimiento. Crecimiento, especialmente crecimiento espiritual. Muchos están preocupados por el crecimiento en número. Y yo les digo, amados hermanos, que el crecimiento espiritual es lo que trae el verdadero crecimiento en número. Porque la gente ve. Entonces, la unidad del cuerpo, vimos, es necesaria para que este proceso de hablar verdad en amor se lleve a cabo y haya crecimiento. ¿Y qué es la figura que él da? Es la figura de un cuerpo. ¿Cuántos de ustedes tienen 5 dedos en la mano derecha? Levante la mano. Ah, pero mire qué bueno, casi todos. ¡Wow! Ese dedo, hermanos, en la nariz suya no serviría para nada. Al contrario, le estorbaría la respiración. Pero cada dedo, cada coyuntura, Dios la ha puesto en su lugar para que reciba el crecimiento en la iglesia del uno con el otro, en la acción de cada uno. Entonces, cuando servimos con los dones que Dios nos da, hablamos verdad en amor, la iglesia va a crecer. Entonces, ¿qué busca Satanás? A la luz de la estrategia de Dios para hacernos crecer, que es estar unidos en amor con la verdad, los unos con los otros, la estrategia de Satanás es desanimar para que haya división. Siempre, siempre.
En el mensaje de hoy veremos lo contrario a andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados. De hecho, hoy, en el versículo 17, tenemos el contraste que Pablo ahora va a hacer un contraste entre andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados en Efesios 1, con no andéis conforme a los otros gentiles. Son dos andares. Un andar de acuerdo al Evangelio y otro andar de acuerdo a la vida mundana, a los gentiles. Así que vamos a ver dos cosas. No andéis como los gentiles. Y Pablo entonces la segunda cosa nos pone una realidad bien clara. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos de Cristo. No hay video hoy. La semana ha sido un poquito difícil. Bien, veamos el primer punto. No andéis como los gentiles. No andéis como los gentiles. Este pasaje comienza con el mandato opuesto a lo que Pablo dijo en Efesios 4.1. ¿Se acuerda que él abre en Efesios 4.1 este capítulo? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo quiero que ustedes anden como cristianos. Yo quiero que ustedes vivan como personas que aman a Dios, que son convertidos por Dios, que pertenecen a Cristo. Ese fue el primer mandato. Ahora, Pablo nos da el mandato negativo, lo opuesto, en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Anden según el Evangelio, no anden según los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Anden según Cristo, no anden según el mundo. Anden, ese es el punto. Aquí hay un contraste. La vocación del mundo y la vocación del Evangelio. Y nosotros como creyentes debemos andar según la vocación del Evangelio, no según la vocación del mundo. Veamos algunas cosas de la manera, algunas características del mundo. Primero, así que usted hace así, primero o uno, pam, pum. Andan en la vanidad de su mente. Ellos andan en la vanidad de su mente. Versículo 17 otra vez. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo ellos andan? Que andan según la vanidad de su mente. Los recipientes de la carta en la iglesia de Éfeso son gentiles. Ellos no eran israelitas. Pero Pablo dice, no anden como los otros gentiles. Ustedes son gentiles convertidos. Están los otros gentiles impíos. No anden como ellos. No anden como ellos. Ellos andan conforme a la vanidad de su mente. Y esa palabra vanidad indica, y hermanos, cuando yo diga esto, yo quiero que usted piense en usted mismo, ¿cómo piensa? Quiero que piense en sus hijos si tiene hijos. Piense. Esa palabra vanidad significa algo vacío. Algo sin propósito. Algo sin una meta. Algo hecho porque estoy respirando y hay que hacer algo. Eso es vanidad. Es una vida, un pensamiento inefectivo. No tiene ningún efecto. Es una vida
que no tiene consecuencia. Es una vida desperdiciada. La mente de ellos, ¿qué tú piensas hacer cuando crezca? Yo no sé, pero tú tienes 35 años ya, yo no sé. Y usted habla con muchos jóvenes hoy, 20, 25, 15, lo que sea. Yo no sé. Es interesante que hoy hay más hijos viviendo con los padres que en toda la historia anterior. Ahora, no estamos diciendo que los hijos los llevan a la calle, pero ¿qué indica? Que son vidas que están destinadas. ¿Y qué tú vas a hacer? Yo vivo con mi papá hasta que me muera. Él tiene una casa, yo no tengo que pagar, no tengo que preocuparme mucho. No, eso es una vida llena de vanidad. Ahora, hay otro aspecto de la vanidad que es importante aquí. La vanidad tiene una marca esencial que lo hace vanidad, y es que no tiene un valor eterno. Viven sin un valor eterno. La moda, ¿por qué la moda no incomoda? Porque la moda es lo que yo me he visto hoy para lucir bien. Y como he dicho otras veces, desde los 12 años hasta los 25, usted se viste muy bien, porque la gente lo está mirando y usted no es verdad que va a salir a la calle con ese tipo de camisa. ¿Por qué? Porque la gente me está mirando. ¿Cómo? ¿Y tú vas a salir a...? No, déjame ponerme esto. Ay, no, mira, eso no pega, ese color. Y salimos. De los 12 a los 25 años, hermano, es esa lucha. De los 25 a los 40, usted dice, mira, a mí no me importa lo que la gente piense. Y empieza a vestirse ahora como le da su gana. Pero tú vas a salir así. Sí, ¿y qué me importa? A mí no me importa lo que la gente diga. Yo sé que me van a criticar, pero no importa. De los 40 para adelante, hermano, usted se da cuenta que nadie lo estaba mirando a usted. Nadie estaba preocupado por lo que tú te vestías o no te vestías. Esa vanidad estaba en tu mente. Pero vivimos así, en la vanidad, porque no tenemos un propósito eterno. Eso es vanidad. Los cristianos tenemos un propósito eterno, no solamente terrenal. Y Salomón nos muestra eso en Eclesiastés, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y uno dirá, wow, entonces nada vale la pena. No, él da un elemento muy importante en el versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y hay dos elementos allí. Provecho. ¿Qué provecho tiene de lo que tú estás haciendo? Yo no sé. ¿Por qué tú no sabes? Porque yo no sé cuál es el propósito de lo que estoy haciendo. Entonces tú estás oyendo esa música porque no sé. Porque todo el mundo la escucha. Okay. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que Salomón dice, sin provecho. El provecho, el beneficio, es el valor que tú debes tener para evaluar todas las cosas. Y Salomón dice que no hay nada de provecho debajo del sol. Oye, bien lo que Salomón está diciendo. Si tú vives para lo debajo del sol, vanidad de vanidades. Los cristianos miramos más allá del sol. Los valores nuestros son más allá del sol.
Entonces los gentiles andan en la vanidad de su mente. Ellos solamente piensan aquí. Eso es vanidad. Sin embargo, esto tiene un motivo, esto tiene una razón. Y Pablo nos da una cadena que nos explica cómo una mente vanidosa sin propósito cae a lo más profundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón esencial de tener una mente vanidosa? Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es el problema de la gente vanidosa? Que tiene un entendimiento entenebrecido. Esa palabra entenebrecer, ¿quién entiende lo que es entenebrecer? Entenebrecer, todo está muy bien. Bien. Entenebrecer, oscurecer. Hay tinieblas, está todo bajo una oscuridad enorme. La mente está oscura. Y la oscuridad de la mente nace de no tener la luz de Dios en sus vidas. Son ignorantes, están ajenos de Dios. Ellos viven ajenos a la palabra de Dios. Ellos viven ajenos de la misericordia y de la gracia de Cristo. Por tanto, no pueden tener luz en sus mentes. Ellos no pueden ver más allá del sol. Por tanto, todo lo que piensan es hoy y hoy. Piensan mal, piensan sin lógica. El razonamiento de ellos no es bueno. La mente está entenebrecida. Y este alejamiento, este oscurecimiento de la mente no es más que el resultado de rechazar el evangelio de Cristo. Y dice Pablo, por la dureza de su corazón. Aquí tenemos una persona vanidosa que no piensa bien porque la mente está oscurecida, porque esa mente está ajena, fuera, alejada de las cosas de Dios. Y tercero, porque esa mente es producto, resultado de un corazón duro. Y en la Biblia hay dos tipos de corazones: el corazón de roca, duro, y el corazón de carne, blando. Y ambos, el criterio que determina cuál de los dos usted tiene es Dios o usted. El corazón blando es aquel en el cual Dios lo ha puesto, es un corazón transformado por el evangelio. El corazón de roca es el corazón con el cual todos nacemos. Así que, hermanos, en realidad, la dureza del corazón es el problema natural que todos tenemos. Todos nacemos con un corazón duro. Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza de corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón duro. Eso te lleva al rechazo de Dios, a hacer la maldad, como vamos a ver en un minuto. Eso te lleva a todas esas cosas y te mereces la ira de Dios. La vida del impío es mala en todo sentido. Hace maldad y es castigado por la maldad que hace. El justo juicio de Dios se revela contra ellos en el presente y en el futuro. La mente vanidosa, la mente es vanidosa, de ellos es vanidosa, están lejos de Dios y tienen un corazón duro. Y eso es en contraste con los que viven según
el Evangelio de Cristo. Y aquí vemos una espiral destructora. Y ahora, hermanos, veamos lo que pasa. Una mente entenebrecida, por estar lejos de Dios, por la dureza del corazón, no tiene otra opción que producir obras oscuras, obras impías, obras pecaminosas. Aunque no estaba en el texto hoy, les voy a pedir que se acuerden, lean a Gálatas capítulo 5, 19 al 21, donde Pablo dice que estas son las obras de la carne. Lea lo que está allí. Y entonces lea al final, los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Son dos estilos de vida diferentes. Y cuando vivimos esa vida de impío, del mundo, miren lo que dice el versículo 19. Estos que andan en la vanidad de su mente, estos que tienen corazones, mentes entenebrecidas, estos que tienen corazones duros, dice el versículo 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y este texto resume a Romanos 1 del 18 al 32. Lo primero que se nos dice es que han perdido toda sensibilidad. A ellos no les importa nada. Ellos tienen un corazón de roca. De roca. Ese concepto es que no hay en ellos un concepto del dolor, de empatía. A ellos no les importa nada quién sufra, cómo sufran. Nosotros hemos oído crímenes horribles aquí en Virginia. El otro día quemaron a un tipo, después de matarlo lo quemaron. Y hacer eso e irse a comer una pizza inmediatamente, sin problema. Más de 57 millones de niños han sido matados en este país por personas que hacen abortos. Hermano, mire, yo soy medio médico y yo no me imagino cómo un compañero mío de clase puede tomar a un bebito dentro de la matriz de una madre y matarlo. Perdieron toda sensibilidad. Tienen callos en el corazón. Hacer mal es lo que les mueve. Y eso puede ser en pequeña escala, atacándonos unos a otros. No les importa. No les importa quién sufre, quién paga. No, yo voy a hacer lo mío. Pero puede ser algo grande, como los 57 millones de abortos. El crimen, el ataque suicida en Sri Lanka. Todas estas personas tienen una conciencia cauterizada. Por tanto, oigan bien lo que voy a decir, hermanos. A ninguno de nosotros que entiende esta verdad debe tomarnos de sorpresa cuando alguien que quizás aún conocemos comete crímenes increíbles o hace daños increíbles. Hay personas que buscan el hacer sufrir a otros, no les importa, no les inmuta. Una vez que no les importa nada, que no les duele nada, tienen la libertad de entregarse a todo tipo de lascivia.
Y esta palabra lascivia tiene la idea de hacer cosas que ofenden a los que están a su alrededor. Ellos hacen algo grotesco para que la gente alrededor como que tome nota de ellos de una manera repulsiva. Desafortunadamente, hermanos, lo que 20 años atrás era repulsivo en este país, ahora por ley quieren que tú lo aceptes. En Canadá un padre fue llevado a la cárcel, leí esta semana, porque el hijo de él nació hijo varón, pero ahora quiere ser hembra y a él lo quieren forzar que le llame a él ella. Y él dijo, no, yo tuve un hijo, no una hija. Preso. Antes, hermanos, el que un hombre dijera que era mujer era tomado como locura. Ahora es lo normal. Y hay muchos de ellos que van en público, medio desnudos, simplemente para que te ponen en la cara. Mira, ahí está. Los pecados sexuales del día de hoy, los escándalos de los artistas, los crímenes que se ven hoy día son resultado de esta conciencia sin sentimiento ni reparo en hacer lo malo. Y esa conciencia cauterizada les da libertad para dedicarse a todo tipo de maldad sin barreras, sin reparo. Una vez yo visité una cárcel en Chile, en Santiago de Chile. Dentro de la cárcel hay una iglesia de hermanos que se han convertido. Hay un hermano allí que fue condenado a muy larga prisión. Él cuando salió se convirtió y dijo, yo tengo que llevar el evangelio a mis hermanos que están presos. Y cuando yo fui a predicar a esa iglesia, habían 64 miembros, todos vestidos bien con corbata, sus camas limpias, la comida la compartían. Y eso fue una cosa increíble, ver a esos hermanos allí. Y a ellos le dan permiso hasta las 4 de la tarde de salir de sus celdas para ir a otros lugares de la cárcel a predicar el evangelio. Usted diría, viendo la condición de los otros presos, ¿por qué los otros presos no se convierten para vivir en una mejor condición? Ellos me dijeron que no, nosotros no aceptamos a nadie en la iglesia a menos que los otros presos vean la santidad en él y lo odien por ser santos. Wow. Cuando los demás presos dicen, espérate, nosotros queremos que este individuo se saque de aquí porque es un estorbo a nuestro pecado. Cuando ellos empiezan a quejarse de Cristo en la vida de él, entonces ellos empiezan a aceptarlo en la iglesia. Yo creo que debiéramos hacer algo así nosotros. Pero yo estaba caminando y, hermanos, en un pasillo, más o menos como de la bocina a esta bocina, y yo estoy caminando, de ese lado están muchos presos, las rejas están abiertas y hay cientos de presos ahí. De ahí salía un líquido que yo no sé lo que era, pero tiene que ser todo lo de ellos. Los colchones tirados en el piso, envueltos en ese, una suciedad enorme. Y yo voy caminando y de repente tuve que echarme al lado porque los presos empezaron a sacar sus manos a ver si me podían agarrar para tener carne nueva. Y yo me dije, pero ven acá, esa gente está sufriendo ahí y ¿qué va? Sale más y después, eso fue un choque para mí muy grande. Después como de una semana yo empecé a pensar, espérate, que el diablo es sucio. Esa gente son estas personas. Les gusta lo sucio, les gusta lo dañado, les gusta lo podrido. Mire la frase final del versículo 19. Para cometer con avidez toda clase de impureza.
La mente del impío siempre está dispuesta, tiene ganas de hacer maldad. Y cuando acaba de dañar a alguien, ahora buscar a otro, ¿a quién vamos a destruir? Porque esa es la mente del impío. No hay pecado que les parezca difícil. Mientras más escandaloso, mientras más daño hacen, mejor. Y de nuevo, hermanos, no perdamos el hilo aquí. Pablo nos está exhortando a no andar así. Pablo nos está diciendo, nos está advirtiendo, por favor, no anden así. Y usted dirá, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me tiene que advertir? Porque, hermanos, pensar que nunca haré esto o aquello es el comienzo de la vanidad en la mente. Yo llegar ahí a donde están esos presos, no, nunca, seguro. El que se crea firme, mire bien, que no caiga. La advertencia es esta: no dejes que la vanidad del mundo te arrope, dale propósito eterno a tu vida, dedícate a conocer la palabra de Dios, dedícate a crecer en las cosas de Dios, dedícate a servir en la iglesia, dedícate a las cosas que tienen valores eternos, porque si no te dedicas a ello, entras en la espiral que te puede llevar hasta allá abajo. A la luz de estas cosas, hermanos, debemos preguntarnos, ¿a qué estoy dedicando yo mi mente? ¿Qué piensa mi hijo o mi hija? Y a veces como padres, hermanos, se nos va. No nos sentamos. Déjalo que crezca. Déjalo que crezca. Mi padre decía que después que el árbol crece torcido, la única manera de enderezarlo es quebrándolo. Es ahora, mi hijo, hay valores eternos para quien tú vives. No, pero quiero que vaya a una escuela, que de educación, bla, bla, bla. Cuidado, la vanidad es engañosa. Esto es algo serio. Pensar sin principios bíblicos trae consecuencias enormes a nuestras vidas. Bien, déjeme en los próximos minutos que me quedan el segundo punto. Nosotros no somos así. Nosotros somos diferentes. En la iglesia donde yo predico en Virginia, nosotros somos diferentes, hermanos. Nosotros no tenemos una mente mundana, no tenemos una mente gentil, pecaminosa. Nosotros no pensamos así si estamos en Cristo. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es el punto número 2, somos diferentes. El cristiano tiene al Espíritu de Dios, tiene una mente transformada. Cristo vive en él y por tanto no puede vivir ese estilo de vida. Al cristiano le molesta pecar, al impío le place pecar. Él es diferente porque Cristo le hace diferente. El Cristo que conocemos, hermanos, no es mundano. Déjenme repetir eso, hermanos. El Cristo verdadero no es mundano. Él no vive en vanidad. Él no tiene su conocimiento, su entendimiento entenebrecido. Él ve todas las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Iglesia Bíblica de la Gracia, yo lo tengo aquí a ustedes en esta posición porque los estoy preparando para la eternidad. Ivette, Estela, Nelson, los tengo en esa situación porque los estoy preparando para la eternidad. No se desesperen.
El 21 entonces añade, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ustedes van a entender esto. Ustedes van a determinar si ustedes no son de Cristo. Sí, esta es la condición, que el Evangelio ha sido claro para ustedes. Si en verdad habéis oído el Evangelio, si habéis sido enseñados por Cristo en el Evangelio, entonces no vamos a ser como los gentiles. Si hemos creído en el Evangelio, no vamos a ser como los gentiles. Somos diferentes. Y si somos cristianos, hermanos, no vamos a vivir mundanamente. Todos los creyentes hemos sido enseñados conforme a la verdad de Cristo. La verdad de Cristo ilumina nuestras mentes, la verdad de Cristo moldea nuestro carácter, la verdad de Cristo nos guía en este mundo a ser transformados a su imagen. Y ahí está la condición. ¿Eres tú así? Sí. Entonces tú no eres de aquellos gentiles. ¿Está tu vida dedicada a transformarte a la imagen de Cristo? Sí. ¿Está tu vida dedicada a ver a otros transformando a la imagen de Cristo? Sí. Tú no eres gentil, tú no eres mundano. ¿Está tu vida dedicada a andar en la palabra? Sí. ¿Según el Evangelio de Cristo? Sí. Entonces tú no eres de ellos. Entonces, hermanos, vivamos dignos de la vocación con que fuimos llamados. No según los otros gentiles que andan en la vanidad de sus mentes. Somos de Cristo. Somos de Cristo y Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado y de ser conformados a este mundo. Vivamos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Llamado toda gloria.